Vamos a entrar en la palabra de Dios y quiero hoy continuar y asimismo culminar el mensaje que inicié hace 2 semanas atrás, titulado Las 3 dimensiones de la palabra de Dios. En la primera hora tratamos con detalles la primera dimensión, que es la dimensión histórica, aquella que te permite conocer los hechos que acontecieron. En esta dimensión tú aprendes acerca de los personajes, quiénes fueron, qué hicieron, dónde vivieron. Allí aprendes los detalles históricos y aprendes acerca de la historicidad de la Biblia. Sabes, por ejemplo, cuántos años tenía Noé cuando comenzó a construir el arca, cuántos años tenía Sara cuando dio a luz, cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llama y lo saca de Ur de los Caldeos, y detalles históricos que son importantes y que representan el primer nivel de conocimiento en la palabra de Dios. Dijimos que para entender este nivel no necesariamente necesitas haber nacido de nuevo, ni siquiera tienes que aprenderlo en una iglesia. De hecho, estas cosas o estos detalles históricos puedes aprenderlo o puedes aprenderlos fuera de la iglesia. Hay personas que son historiadores, arqueólogos, investigadores y pueden manejar bien este nivel aún más que cualquier cristiano, sencillamente porque han dedicado tiempo para inquirir en la palabra de Dios, para investigarla, para estudiar, y sencillamente para aprender historia. Usted sencillamente tiene que dedicar tiempo para poder absorberla y aprender los detalles. Este es el primer nivel con el que nosotros nos encontramos en las Escrituras, y es un nivel primario, es un nivel importante, porque este nivel te va a ayudar a pasar al siguiente, del cual hoy sencillamente voy a culminar algunos detalles y luego vamos a pasar al último nivel, que es el nivel o la dimensión revelacional. El primer nivel te capacita para poder dar una interpretación correcta de las Escrituras en este segundo nivel, que es el nivel doctrinal. Ya aquí pasamos de la historia y entonces empezamos a adquirir doctrina, y la doctrina dijimos que es el conocimiento que establece los principios de Dios para vivir por ellos. Es decir, usted se sale de la historia y comienza a hacer un diagrama doctrinal en su vida, y depende de ese diagrama doctrinal que usted vaya armando y bosquejando con el tiempo, porque la doctrina no se aprende de la noche a la mañana. Usted primero aprende a gatear, luego comienza a dar los primeros pasos, se fortalece en las piernas para comenzar a caminar y luego aprende a correr. Lo que le quiero decir con esto es que es lo mismo en el Señor. Usted va aprendiendo poco a poco. Usted va aprendiendo progresivamente las verdades de Dios. Hay personas que quieren aprender rápido y es bueno tener hambre, pero tampoco es bueno apresurarse y a veces querer saber más que otros que ya tienen tiempo en las Escrituras. Entonces hay que ser humilde y reconocer que la doctrina se va edificando de manera progresiva. Hay muchas cosas que yo vine a entender ahora en el tiempo que estoy en el ministerio y que no las comprendía antes. Hay cosas que no se entienden inmediatamente, pero el Señor te va ayudando mientras usted va dedicando tiempo al estudio de la palabra. Entonces usted va aprendiendo historia y también va aprendiendo doctrina. Ahora, cuando hablamos de la parte doctrinal, allí sí tenemos que tener un poco de más cuidado, porque la doctrina que usted posea va a determinar
sus convicciones. Es decir, la doctrina que usted aprenda va a determinar los principios en los cuales usted caminará en su vida cristiana. Y por esa razón, los ministerios tienen un papel muy importante a la hora de impartir o enseñar la doctrina en su congregación. Cuando hablo de doctrina, hablo de la metodología. Sin embargo, usted tiene que saber que hay una diferencia entre la doctrina bíblica y cualquier doctrina que pueda imponer el hombre. Hay doctrinas que el hombre puede imponer a las personas que no necesariamente tienen su basamento en la palabra de Dios. De esa doctrina no es de la que estoy hablando en esta mañana. Estoy hablando de la doctrina que usted puede encontrar visiblemente en la palabra de Dios. La Biblia es un libro abierto, no es un libro difícil de comprender. La palabra de Dios es un libro abierto, se puede comprender, y nosotros que tenemos la asistencia del Espíritu Santo más todavía. Es un libro que usted puede entender con la ayuda del Espíritu, pero que de manera explícita, de manera sencilla, los principios de Dios están expuestos allí y usted los puede comprender. Ahora, el hombre siempre va a tratar de organizar y hacer su diagrama doctrinal. Pero lo más importante es que los ministros de Dios aprendan a desarrollar y aprendan a poder impartir y enseñar la doctrina bíblica, lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que dice la palabra de Dios es lo que te va a hacer libre y lo que te va a bendecir. Las cosas que yo pueda interpretar o inventar, eso no es lo que te hará libre. Lo que te hará libre es la doctrina que está plasmada en la palabra de Dios. Y allí entonces los 5 ministerios nombrados en Efesios capítulo 4 versículo 11 tienen mucho que decir y tienen gran parte en la responsabilidad. Por ejemplo, los beneficios que trae los 5 ministerios nombrados en Efesios capítulo 4 versículo 11, que dice: Él mismo constituyó, hablando de Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son los beneficios. Número 1, estos ministerios están allí para perfeccionar, es decir, para madurar a los santos. No es que usted va a alcanzar una perfección que va a ser infalible. El apóstol Pablo no está hablando de esa clase de perfección. Esta palabra del original habla de hacer que los santos maduren. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el primer beneficio que encontramos en estos 5 ministerios. El segundo es para que usted y yo lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, Dios constituye estos 5 ministerios para que usted llegue a la unidad de la fe. Eso es aprender doctrina, para que usted sepa en dónde está fundamentado, en dónde está basada su vida espiritual, para que llegues a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No solamente de un conocimiento histórico, sino de un conocimiento que viene por revelación acerca de la persona de Jesucristo. Ese es el segundo beneficio. El tercero dice: para que llegues a ser un varón maduro, para que llegues a ser un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A cuántos les gustaría obtener estos beneficios? Ser un varón maduro, una persona madura espiritualmente y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí hay otro beneficio: para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina. Es decir, usted no va hoy a creer algo y entonces viene una doctrina rara y entonces usted dice: no, ya no creo aquello, voy a creer hoy esto.
Después viene otra doctrina extraña y usted dice, no, hoy no creo esto, voy a creer aquello. De eso está hablando el apóstol Pablo. Para que usted no sea un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Para que usted esté fundamentado en las convicciones que cree. Y el último dice que te ayuda a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces vemos que en este nivel los ministerios tienen la responsabilidad de enseñar la doctrina bíblica. En Hechos capítulo 20, versículo 27, dice la Escritura que Pablo no escondió la palabra de Dios de aquellos a quienes él enseñaba, sino que él procuró dar todo el consejo de Dios. ¿Dónde se encuentra todo el consejo de Dios? En su palabra. ¿Usted quiere saber lo que Dios habla? Vaya a la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Ahora, hoy en día hay una ola de motivadores, y eso no está mal, ser un motivador. Hoy en día muchas personas se llaman coach internacional, y eso no está malo, ser un coach o un entrenador o un motivador. Pero una de las cosas que ha golpeado la iglesia en este tiempo para que los beneficios de Efesios capítulo 4 versículo 11 no se den en el cuerpo de Cristo es la ola de estos motivadores. Explíqueme un poco, pastor. Bueno, la gente o mucha gente hoy en día va a la iglesia no a escuchar la revelación de la palabra de Dios, sino que va a escuchar un mensaje motivador. Va a la iglesia a escuchar un mensaje de cómo puedo llegar al éxito. 7 pasos para poder llegar al éxito. Va a escuchar un mensaje que no lo confronte. Y hoy en día estos motivadores han sacado de su dicción, de su expresión, han sacado la palabra pecado, han sacado la palabra infierno, han sacado la palabra aleluya, han sacado la palabra reprensión, han sacado la palabra santidad, porque no digas nada de eso para que la iglesia se llene. Y entonces tenemos un montón de iglesias llenas, pero de niños que no conocen la palabra de Dios. Usted debe entender la diferencia entre un motivador y uno que es llamado a ministrar la palabra. Uno que es llamado a ministrar la palabra no compromete el mensaje de Dios. En la Biblia nosotros encontramos a un Jesús que hablaba abiertamente lo que el Padre decía que él hablara. Muchos a veces se enojaban, muchos trataron de matarle, otros se decepcionaban, otros le seguían, pero Jesús era un predicador que no comprometió el mensaje que el Padre le dio. En las Escrituras, escúcheme. En las Escrituras encontramos a un diácono lleno del Espíritu Santo, quien habló en un concilio y habló la verdad de Dios, y se enojaron tanto que lo sacaron y lo apedrearon. Vemos a un Pedro que lo sacan de la cárcel y le dicen: yo te voy a sacar, pero no hables más en ese nombre, no hables más de ese nombre. Y vemos que Pedro salió y él dijo: me es menester obedecer primero a Dios que antes que a los hombres. Y siguió hablando del nombre de Jesús. Necesitamos comprender en este tiempo que los que estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, no estamos llamados a comprometer el mensaje de Dios. Estamos llamados a hacer madurar al cuerpo de Jesucristo, que es usted. Amén. Ahora, cuando Dios trae su palabra, hay cosas que van a sonar fuerte a tus oídos.
40% de las palabras de Jesús habló del infierno. 40% de los discursos de Jesús, Él habló del infierno. Pero era necesario hablar de estas cosas. Entonces, para que tú madures, hay mensajes que Dios dará a tu pastor para que entonces usted agarre la forma que Él quiere que tú agarres y de esa manera tú seas productivo en el cuerpo de Jesucristo. Una vez visité una iglesia numerosa y mi amigo le pregunta al pastor cuál era alguna de las estrategias que él usaba para que la iglesia fuese tan grande. Y entre algunas que le mencionó, el pastor le dijo a mi amigo: nosotros, por ejemplo, no pasamos el alfolí, sino que lo dejamos atrás y el que quiera ofrendar lo hace de manera privada. Y de esa manera nadie se siente obligado a diezmar o a ofrendar. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, Pablo dice: yo no escondí el consejo de Dios de ninguno de ustedes. Todo el consejo de Dios. Hay que enseñar a la gente a dar, a ofrendar, a diezmar. Yo como pastor no puedo decir: me da pena enseñarles esto porque van a pensar que yo estoy tratando de ser un vivo con ellos. Yo tengo que enseñarle todo el concepto de Dios. Dios envió a un misionero a una aldea muy pobre, indígena. Y entonces este misionero les enseñaba de todo, de la salvación, de la fe, de la sanidad, de todas las cosas. Y un día el Señor, después de mucho tiempo, le habla al misionero y le dice: no has enseñado todo a estas personas. Y el misionero quedó asombrado y dijo: Señor, he tratado de enseñarles todo lo que está en la palabra. Y el Señor le dijo: no les has hablado del poder de sembrar, del poder de dar. Y el misionero le dijo al Señor: Señor, ¿pero no ves que son tan pobres? Y el Señor le dijo: por eso es que son pobres, porque no saben dar. Tienes que enseñarles para que ellos salgan de la pobreza. Y dice que el misionero dejó la pena a un lado y comenzó a enseñarles a dar. Y ellos no tenían dinero, pero tenían gallinas que daban huevos. Tenían agricultura. Y el misionero comenzó a enseñarles: den de lo que poseen, den al Señor, diezmen, ofrenden. Y entonces la aldea indígena comenzó a operar en los principios de Dios. Y dice la historia, que es verídica, no la estoy inventando, que esta aldea fue tan próspera en su agricultura y en lo que poseían, que otras aldeas vecinas comenzaron a venir a comprar las gallinas, los huevos, los pollos y las hortalizas que ellos comenzaron a cosechar. Nosotros, los predicadores, no nos podemos dar el lujo de eximir a la gente la palabra y la verdad de Dios por pena o por lo que vayan a decir. Usted tiene que enseñarla y punto, y Dios se encargará de lo demás. Amén. Ahora, en esta parte doctrinal, no toda la responsabilidad la tienen los ministros de Dios, sino que por otro lado, el creyente también tiene la responsabilidad de corroborar, de instruirse, de crecer espiritualmente. Usted no tiene que abrir la Biblia solo los domingos cuando viene a la iglesia. Hay personas que ya ni usan Biblia porque dicen: no, allí en la iglesia proyectan los versículos en la pantalla. Estamos en una época que hay creyentes que ni Biblia tienen. Muchos la tienen en su teléfono y eso no está mal, tenerlo allí. Pero todo estudiante debe tener su libro de texto, que es la Biblia. Hay pastores que están muy caras. Órele al Señor, invierta en el libro más importante del mundo y de la humanidad, que es la palabra de Dios. Amén. Invierta en la palabra y va a tener los beneficios de ella. Amén.
Entonces toda la responsabilidad no la tiene su pastor o los ministros de Dios. Usted tiene también su parte, su porcentaje. Dice la Escritura en Hechos capítulo 17 versículo 11 que Pablo y Silas fueron hasta Berea, y dice que habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y la gente de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica? Porque ellos no se comían todo lo que decía la gente. Ellos iban a las Escrituras y corroboraban que estas cosas eran ciertas. Pero si usted no tiene ni siquiera la Biblia, ¿cómo va a corroborar? Y por eso es que hoy en día a muchos le meten gato por liebre. A muchos le venden perro por chivo. Porque no conocen las Escrituras y aparte no corroboran lo que se está enseñando. Yo le digo a la gente de esta iglesia y de otras partes, no porque yo sea Jarvis Bocour, todo lo que yo diga es cierto. No, usted como estudiante tiene que corroborar que lo que yo estoy enseñando está en la palabra de Dios, y es así. Hay pastores que usted no sabe, lo dijo el predicador que es famoso en la televisión, lo dijo, y si él lo dijo, hermano, es porque es así. No, señor. Usted tiene que ser como los de Berea. Vaya y confirme lo que la gente dice. Porque aún los predicadores que salen por televisión y que son famosos son hombres de carne y hueso, son hombres con emociones y son hombres que se pueden equivocar. No siempre alguien tiene que tener la verdad absoluta. Usted como estudiante de la palabra, vaya y corrobore, instrúyase, aprenda la palabra de Dios. Congréguese, tenga una disciplina, tome un tiempo en su casa para estudiar la palabra. Y voy a abrir un paréntesis para decir esto y me salgo. Hay predicadores y hay pastores que solo van a la palabra para informarse de ella, para poder dar un mensaje. Pero usted tiene que ir a la palabra no solo de manera informativa para dar un mensaje y para poder bosquejar un mensaje. Usted tiene que ir a la palabra de manera formativa, porque antes de usted ser un pastor o un predicador, eres un creyente que necesita ir a la palabra para que la palabra te forme como creyente, y no necesariamente siempre ir a la palabra porque tengo que armar un mensaje para el domingo. Yo tengo mis momentos cuando voy a la palabra para bosquejar el mensaje que debo predicar. Pero la mayoría de mi tiempo, para ser honestos con ustedes, yo voy a la palabra como creyente porque la necesito todos los días en mi vida, y me deleito cuando la estudio y Dios me habla y Dios me enseña, Dios me forma, Dios me corrige, me disciplina, porque yo antes de ser pastor soy un creyente que dependo de Él todos los días. ¿Cuántos me están escuchando? Y entonces eso te va a formar. Yo no creo en los cristianos que tienen que tener una grúa para crecer. Explíqueme eso, pastor. Hay hijos de Dios que tienen que tener siempre una grúa al lado para empujarlos. Y para que vengan a la iglesia hay que rogarles. Hay pastores que se dedican gran porcentaje de su tiempo a rogarle a sus creyentes que vayan a la iglesia. Ay, el domingo va a estar buenísimo, Dios va a bajar fuego, no te lo pierdas. No, hermano, el que tiene hambre no hay que rogarle que coma. Amén. A veces mis hijos me dicen, papi, tengo hambre. Y yo le digo, bueno, ahí está. Plátano con mantequilla y queso. No quiero. Entonces no tienes hambre.
Lo que quieres es una pizza o una hamburguesa. Entonces no tienes hambre, porque si tienes hambre, comes lo que hay. Si usted no tiene el apetito correcto hoy de buscar de Dios y de la palabra de Dios, ore al Señor. A veces hemos estado allí. No es que siempre estamos aquí. Pero cuando yo veo que mi nivel de hambre para Dios está descendiendo, yo digo, epa, tengo que buscarle más. Tengo que ir más a su presencia, porque no puedo darme el lujo de bajar. ¿Cuántos me escuchan? Dios en la palabra a Israel le dijo, aquí están los mandamientos, si los obedeces te va a ir bien, si los desobedeces te va a ir mal, búscame y yo te voy a bendecir. Pero si a ti te tienen que estar rogando que ores, que busques a la palabra, que vayas a la iglesia, hermano, eso no es correcto. Si usted le busca, yo solamente voy a repetir lo que está en la Biblia. Si usted le busca con todo su ser, usted va a tener los beneficios que Dios da. Pero si le busca a media, entonces a media usted recibirá. Si no le busca del todo, entonces ese porcentaje es lo que Dios te va a devolver. Amén, hermano. Esto tiene que ver con disciplina. Amar la obra de Dios, amar la palabra, amar el tiempo de orar, amar el tiempo de alabar al Señor con todo tu ser. Pero no necesitas una grúa. A veces necesitamos que nos auxilien, ¿sí o no? Porque somos dependientes del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que a veces todo tiene que ser perfecto y no necesitamos una grúa. A veces necesitamos que alguien nos consuele, nos dé una palabra de aliento, nos digan sí se puede. Claro que sí. Pero si todo el tiempo usted necesita una grúa, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Vamos a corroborar esto en Hebreos capítulo 5. Vaya a Hebreos conmigo, capítulo 5. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto son doctrinas básicas. El escritor de Hebreos está diciendo, ustedes ya tienen que avanzar. Amén, hermano. Hay un tiempo de que usted necesita leche, claro que sí, pero ya usted tiene que ir creciendo, madurando. Entonces vienen los juguitos licuados y después viene la sopita licuada y después la mamá le da la sopita no licuada y después viene el alimento sólido, etcétera. Pero hay que avanzar. El escritor de Hebreos está diciendo, ya es tiempo de dejar la leche. Ya es tiempo de avanzar, de ser maduros, de edificar una doctrina en tu vida. Nosotros como iglesia aquí en LNS nos consideramos una iglesia del evangelio completo, para que usted, si alguien le pregunta, sepa qué doctrina tenemos. Hay una doctrina que cala con la nuestra, que es el evangelio completo. Hay una organización que se llama el Evangelio Completo. Nosotros no pertenecemos a esa organización del Evangelio Completo, pero doctrinalmente hablando, existen los bautistas, existen los pentecostales,
metodistas y hay varias ramas dentro del cristianismo que hoy no tengo tiempo para explicarles. Pero nosotros somos una iglesia del evangelio completo, es decir, Luz de las Naciones Sur cree que la salvación es por fe en Cristo. Luz de las Naciones Sur cree en el bautismo en las aguas, en los 3 bautismos del Nuevo Testamento. Creemos en la gran comisión, creemos en que hay que predicar el evangelio, imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Creemos en echar fuera demonios, creemos en hablar en otras lenguas. Creemos que la sanidad no solo fue para aquel tiempo donde Jesús estuvo, sino que es también para este tiempo. Creemos en los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos en la estructura de Dios. Creemos en el marco paulino. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en la santidad. Creemos en el reino milenial de Cristo en esta tierra. Creemos en el juicio eterno. Creemos en el cielo. Creemos que hay un infierno. Creemos que el pecado existe, creemos en la sangre de Cristo, creemos que hay poder en el nombre de Jesús, creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, todo esto lo creemos no es porque somos muy bonitos, sino porque todo esto está en las Escrituras. Hay personas que dicen: no, hermano, yo no creo en las manifestaciones del Espíritu. Eso era para el tiempo de los apóstoles. Pero si en el tiempo de los apóstoles nació la iglesia, y si la iglesia sigue estando en la tierra, entonces sigue operando estas cosas. Ahora, si la iglesia no estuviera aquí en la tierra, fuera otro cuento. Vamos a pasar a la tercera dimensión para que podamos concluir este tema, y es la dimensión revelacional. En esta dimensión se requiere la ayuda directa de nuestro amado Espíritu Santo. Porque aunque usted no lo crea, en el primer nivel histórico no se necesita la intervención del Espíritu Santo para entenderlo. Ni siquiera en el nivel doctrinal usted requiere la intervención del Espíritu Santo para poder hacer un diagrama de la doctrina que quiere seguir. Pero ya cuando entramos en la dimensión revelacional, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no viene el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Hay una diferencia entre acercarse a la Biblia como un estudiante de historia y acercarse a la Biblia para que el Señor me la revele. Yo le digo al Espíritu Santo: Señor, revélame las Escrituras, que yo la pueda entender. ¿Qué significa esa palabra revelar? Básicamente significa quitar el velo. Hay un velo en la mente humana que no entiende la palabra de Dios, la revelación de Dios. Usted vivió mucho tiempo sin Cristo, apartado de Él. Quizás en oportunidades le hablaron del evangelio y usted decía no. Pero llegó un día que por obra del Espíritu Santo se le corrió un velo y usted pudo ver la salvación ese día y decir: es verdad lo que me están diciendo. ¿Y cómo no lo pude ver antes? La sencilla respuesta es porque antes no se le había revelado lo que le habían dicho, pero ese día en específico a Dios le plació correrte la cortina y permitirte ver lo que realmente es Jesús. Yo recuerdo que papá comenzó a llevarme a la iglesia cuando tenía 12 añitos, pero también recuerdo que nací de nuevo cuando tenía 13 años. Recuerdo que cuando tenía esa edad, el Señor me reveló los últimos tiempos, me reveló la urgencia de su venida. Y yo dije: Señor, allí en mi adolescencia dije: Señor, yo no estoy listo para irme contigo. Y el Señor me reveló que no estaba listo y comencé a buscarle de todo corazón, pero fue producto de que Él me corrió el velo. Por eso es que Pablo dice: hay personas que tienen vendas y esas vendas no permiten que el evangelio resplandezca en ellos. Entonces, cuando viene la revelación, Él te corre el velo y tú eres iluminado
recibes iluminación y entiendes las Escrituras no solo de manera histórica o doctrinal, sino que ahora esa verdad viene a ser parte de tu vida. Eso es lo que significa esta dimensión de revelación. Él te corre el velo y ahora vienes a entender la esencia de la palabra. Aquí es donde lo pragmático se convierte en vivencia. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Conocí al Jesús histórico, el que murió en una cruz, pero ahora lo tengo en mi corazón. Ahora sé, ahora es parte de mí. En esta dimensión revelacional, lo que está en la mente baja al corazón. Lo que ha sido depositado en el alma durante años, finalmente baja al espíritu. Mateo capítulo 4, versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús entra en una batalla de tentación con el enemigo y el enemigo usa la Torá, usa las Escrituras para atacar a Jesús. Es decir, los tres ataques que el diablo le dijo a Jesús para sacarlo del propósito estaban en la Torá, eran escrituras en la Torá. Pero Jesús también le respondió con tres escrituras que estaban allí en el Antiguo Testamento. Y él dijo también: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Jesús pudo hablar esa palabra revelacional específica? Porque ya la tenía dentro. Tú no puedes desenvainar tu espada si no la has envainado primero. Si no la has guardado primero, no la vas a poder desenvainar. Tienes que haberla guardado. Cada domingo que usted viene a la iglesia, que el Señor trae una palabra, usted está envainando la espada en un sentido figurado. Pero llega un momento que usted no esperaba y viene el ataque satánico y usted no lo sabía que estaba allí adentro, pero de repente saca la espada de la palabra en ese momento y dice: no, diablo, escrito está, Él no me dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aunque usted lo había leído muchas veces en su vida cristiana, ese día se hizo vida cuando el enemigo lo atacó, pero algo salió por su boca en fe y le dijo: diablo, vete con tu temor, vete con tu enfermedad, vete con esto, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Y entonces la palabra se convierte en espada para tu vida. Pero para poder sacarla, usted tiene que envainarla primero. Ese es el problema con muchos hijos de Dios, que cuando van a sacar espada no hay nada. Tienes que tenerla allí, lista. En Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, Pablo, de una manera figurativa, representa la revelación de la palabra de Dios con la armadura de un soldado romano. Y él habla de esa armadura representando la palabra revelada en el creyente. Y esa palabra revelada es una armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Habla del cinturón de la verdad, habla de la coraza de justicia, que era un protector aquí en el pecho, que protegía el techo y el pecho también, y el abdomen. La coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Habla de un calzado, habla del escudo de la fe, habla de la fe como un escudo que te protege para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habla del yelmo de la salvación y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta parte de la palabra, cuando se te ha revelado, es una armadura para tu vida.
No es que tú en la mañana te levantas y dices: Señor, me coloco hoy el calzado del apresto, me coloco la coraza, me coloco el yelmo, me coloco la espada. Eso no se hace en oración. Tener la armadura de Dios es la revelación de cada área de la palabra que va representando una armadura en tu vida y un cerco de protección en contra de las tinieblas. Usted tiene en su boca el arma más poderosa contra las tinieblas y se llama la revelación de la palabra de Dios. Esa palabra, hay dos palabras griegas para palabra de Dios, y la primera es logos, que tiene que ver con la parte histórica, y la segunda es la palabra rema, que tiene que ver con una palabra específica que sale de su boca. Y esa es su arma más poderosa, la palabra de Dios. Pero tienes que conocerla antes de poder aplicarla. A veces toma meses, a veces toma años, a veces toma tiempo tener una revelación que yo necesito y poder decir: verdad, Señor, aquí es que estaba fallando. Yo a veces he leído la Escritura y digo: Señor, pero si yo estaba fallando aquí, no sabía. El Señor te revela, te salta la fuente de agua. En este nivel de las Escrituras, la historia, la doctrina, la liturgia se convierte en una fuente de vida. Juan 6:63, una escritura muy conocida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En esta dimensión la palabra no solo es informativa, sino que viene a ser una herramienta de formación para tu vida. En este nivel la palabra de Dios comienza a podar tu vida. A mí me gusta mucho podar las plantas, pero la poda es difícil porque estás arrancando parte de la planta y es dolorosa. La poda, a nadie le gusta la poda, hablando de manera figurativa. Si usted es podado, si usted fuese una planta y tuviese que ser podado, posiblemente no le gustara, porque la poda duele. Está quitando los pedazos restantes de aquello que no le aprovecha y que le hace perder forma. Pero la palabra de Dios en la revelación viene para podarte y te quita los pedazos que te hacen ver mal. Pero cuando Dios te poda, entonces eso duele. Pero eso es lo que hace la revelación de la palabra de Dios. No es que nadie le dijo tu problema al pastor ese día y por eso el pastor lo predicó porque te quiere herir a ti. No. Sino que el invisible, el Espíritu Santo, conoce tu necesidad y ese día Él te reveló lo que tú estás pasando y la palabra viene a ser un espejo para ti y tú dices: ese soy yo. Y esa persona está en adulterio y nadie sabe, la esposa no sabe, y el pastor se para aquí y dice: hoy vamos a hablar del poder de ofrendar. Y la persona que está calladita en adulterio dice: ay, me salvé, hoy el pastor no va a hablar de nada de eso, sino que va a hablar de ofrendar. Pero como el Espíritu Santo te conoce lo que estás pasando y te quiere ayudar, de repente en el mensaje sacó al pastor de hablar de la ofrenda y agarró unos segunditos y dijo: ¡hey! Fuera del adulterio porque vas a perder tu casa. Y usted ahí está sentado y dice: ¿quién le dijo mi problema? Seguro que fue mi esposa. No, es el Espíritu Santo que te habla. Amén. Él es el sabelotodo. Él conoce tu vida. Por eso es que cuando uno tiene un cable pelado con el Señor, uno corre de la presencia de Dios. Y te da de entera cuando te dicen: vamos, te invito a la iglesia. Uy, no, porque sé y sabes que Dios te va a hablar en ese lugar. ¿Sí o no? Cuando tenemos un cable pelado con el Señor, no, nos alejamos como hizo Adán. ¿Dónde estás, Adán? No, Señor, me escondí porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó? Una de las cosas que hace la gente cuando está mal con las cosas de Dios es que da 2 pasos atrás. Pero el Señor no está aquí para condenarte. Cada vez que el Señor te poda y te disciplina es porque te ama. Es porque Él quiere que avances en la vida.
es porque quiere librarte de un mal más adelante. Sus mandamientos no son para dañarte, sus mandamientos son para bendecirte. Necesitamos aprender la palabra, no solamente en lo histórico, en lo doctrinal, sino también en lo revelacional. Mi oración en esta mañana es, número uno, que nos apasionemos por su palabra. Es verdad que es bueno escuchar un mensaje que te motive. Claro que sí, el Señor nos consuela, nos motiva. Pero cuando todo se vuelve una motivación y que todo está bien, entonces el creyente deja de aprender y no está preparado para un momento de un ataque en específico. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Yo quiero que se quede sentadito allí donde está y cierre sus ojitos y haga un compromiso con Dios y su palabra hoy. Mire, hermano, a nosotros nos ha tocado un desafío grande, y es que vivimos en el Zulia. Y si alguien está sufriendo en Venezuela hoy, son los zulianos. Yo le digo, Señor, nosotros los zulianos estamos pasando momentos fuertes. Hay otros estados que sufren menos con la energía y con la gasolina y con esas cosas. Pero a nosotros los zulianos nos ha tocado lo duro, lo fuerte. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque más todavía usted tiene que fortalecerse en el Señor. Porque si no lo hace, entonces va a vender su casa a precio de gallina flaca tratando de huir de esto. Y va a regalar sus cosas. A veces es fuerte la presión.